Te doy la bienvenida a Lunes de Monday, un webinar en el que cada semana te comparto funciones y características de esta herramienta para que aprendas a dominarlo como un experto. El día de hoy veremos tres funciones básicas. Crear mi primer tablero, tres tipos de columna, estado, persona y fecha. Y vamos a entrar también a las automatizaciones. Vamos a ver tres tipos de automatización: notificación, vencimiento de fecha y cambio de estado. Así que empecemos. Voy a crear un tablero en mi espacio de trabajo. Hay conceptos que aquí ya vimos, como cómo crear un espacio de trabajo y la privacidad de los tableros. Si no has visto el webinar pasado, aquí te dejo el enlace para que le eches un ojo antes de continuar. Voy a crear mi tablero entonces. En este caso lo voy a hacer principal, que sea público para todo mi equipo de trabajo. Una recomendación que te puedo dar antes de que crees un tablero es que definas cuál es el objetivo de esa información que vas a registrar. Un error muy común, si es que esto lo comparamos con Excel, es que dentro de un solo tablero, en el caso de Excel, una hoja de cálculo, quieras meter varias funciones en ese mismo archivo. En Monday no funciona así. Digo, aunque lo podemos hacer, no es lo adecuado porque, bueno, ya vas a ir descubriendo los motivos. Por lo tanto, mi recomendación es que antes de que crees un tablero, definas cuál va a ser el objetivo de dicho tablero y que únicamente le des un uso. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a darle a Monday el uso de un CRM y por lo tanto hay tableros que vamos a requerir. El ejercicio del día de hoy lo vamos a hacer con una base de datos de clientes y así lo vamos a llamar. Ok, ya que tenemos creado el tablero y que ya tenemos también definido el uso, que en este caso va a ser una lista de clientes para un CRM, vamos a definir cuál va a ser la información que vamos a registrar en nuestro tablero. El nombre del elemento lo que va a regir es el nombre del cliente. Entonces voy a inventar un nombre. Listo, ya tengo tres elementos que van a corresponder a tres clientes. Decía que entonces el día de hoy vamos a revisar tres columnas en particular. Recuerden que al agregar una columna tenemos 38 funciones. Vamos a ir viendo una poco a poco. En esta ocasión vamos a ver tres: persona, estado y fecha. Siguiendo con la estructura de la información en Monday, les decía que existen los espacios de trabajo, carpetas, dentro de las carpetas hay tableros, y luego ya en el tablero la forma de organizar la información es a través de grupos. Como pueden ver aquí, lo que está en azul corresponde al título del grupo, que en este caso van a ser, y continuando con el ejemplo del CRM, estos se van a convertir en leads. Y el segundo grupo, que voy a cambiar el color a verde, van a corresponder a clientes. Vamos a suponer que ya tenemos un proceso de ventas establecido en el que captamos leads a través de varios canales, pueden ser redes sociales, por ejemplo, una página web, una landing page. Y una vez que concluye ese proceso, ese lead se convierte en cliente, ya lo ganamos. Entonces, en mi tablero tengo dos grupos: leads y clientes. La información que vamos a registrar, como decía el título del elemento, corresponde a lead. Ok, entonces empecemos con la primera columna, persona. ¿Para qué nos sirve esta columna? Es para poder asignar tareas, proyectos, o en este caso, vamos a suponer que tenemos este proceso comercial. Una vez que se me asigna, me están a mí transfiriendo esa responsabilidad de poderle darle seguimiento a este lead hasta concretar la venta. Entonces, al utilizar una columna de personas, me están dando esa responsabilidad. Para que un usuario pueda aparecer en esta columna de personas, es necesario que tenga una cuenta activa en Monday, ya sea como miembro, ya sea como invitado o como espectador. Si esa persona no tiene cuenta en Monday, no va a poder aparecerte aquí dentro de las opciones. Todos estos que me aparecen aquí son usuarios de mi sistema que obviamente ya crearon su cuenta en Monday y entonces ya los puedo seleccionar. Pero si una persona no está dentro de mi cuenta, es necesario realizar primero ese paso. Para poder invitar a alguien a tu cuenta, lo que tienes que hacer es aquí en el menú superior, en donde dice invitar miembros, le das clic y ahí escribes el correo del usuario al que quieras invitar. Una vez que esa persona cree su cuenta y ya esté dentro de tu espacio de trabajo de Monday, ya va a poder aparecerte aquí. Ok, entonces una vez que ya lo asignaste, ya nos va a permitir automatizar funciones como notificaciones de vencimiento de plazo de atención, por ejemplo, o asignación de nuevas tareas. La siguiente columna que vamos a ver es estado, que para mí representa la columna más importante porque es lo que nos va a permitir detonar distintas automatizaciones que todas van a estar vinculadas a estas etiquetas que vamos a poder configurar. En este caso, continuando con el ejemplo de un CRM, vamos a definir tres etapas o tres estados: en captación, en negociación y ganado.
Puedo hacer que las etiquetas correspondan con etapas dentro de mi proceso de ventas. Entonces voy a cambiar aquí el título del grupo a en captación. Voy a agregar un segundo grupo que se va a llamar en negociación. Vamos a ponerlo en color naranja y esta etiqueta la vamos a poner también en color naranja. Arrastro el grupo al lugar donde yo quiera, que en este caso corresponde a la segunda etapa. Y mi tercer grupo se va a llamar ganados. Entonces ya tenemos las bases para poder crear nuestra primera automatización. Tenemos un título del grupo, tenemos los elementos creados, tenemos una columna de personas para poder asignar esos elementos a un miembro en particular. Tenemos las etiquetas de estado y tenemos una columna de fecha, que esto sería el último dato que necesitaríamos para poder crear al menos 3 automatizaciones. Esta fecha puede corresponder a la fecha de ingreso, es decir, cuándo ingresó este lead a nuestra base de datos, a nuestro CRM para iniciar nuestro proceso de ventas. Con estas 3 columnas, con estos datos registrados y con estas etiquetas vamos a proceder a configurar la primera automatización. Para ello me voy a la parte superior derecha en el menú que dice automatizar y aunque existen, se llaman recetas ya preestablecidas en Monday, que están agrupadas por categorías, la verdad es que yo nunca las utilizo. Prefiero hacerlos de manera personalizada con este botón azul que dice crear automatización personalizada. Voy a dar clic y se me despliega este menú. Este menú nos va a permitir ir configurando, creando esta fórmula o receta de la automatización tan compleja como nosotros la necesitemos. En este caso, lo primero que voy a hacer es crear una notificación para cuando asigne un cliente o un lead a una persona. Y para eso me voy a valer de la columna de personas. Lo único que tienes que hacer es ir llenando los datos de acuerdo a las columnas que tú tienes en tu tablero. Por ejemplo, aquí me da la opción de que cuando una persona sea asignada, cuando te aparece el título subrayado en gris, lo que te está pidiendo es que elijas esa columna para que detones la acción. Aquí tenemos la opción de elegir persona en el elemento principal. Esto que nos aparece con este símbolo corresponde a un subelemento, que eso todavía no lo hemos visto. Así que por ahora ignórenlo, simplemente tomen la opción de arriba. Voy a hacer aquí un ejercicio. Antes de continuar con la automatización, voy a agregar una segunda columna de personas, solamente para ejemplificar algo. Puedo arrastrar la ubicación de las columnas simplemente tomándola del título y moviéndola donde la quiera dejar, en este caso sería aquí. Pero le voy a cambiar el título a persona 2, solamente para identificarlo. Ahora sí voy a regresar a hacer la automatización. Elijo cuando una persona sea asignada. Y si le doy clic aquí en persona, vean cómo ya me aparece la segunda columna que creé. Para eso lo hice, para que ustedes puedan identificar que deben de elegir la columna correcta para hacer la automatización. Si yo eligiera la persona 2, en este caso no es lo que a mí me interesa. Yo quiero asignarlo al responsable, que corresponde a la persona 1. Entonces ahí estoy diciendo que cuando ocurra un cambio en la columna de persona, tiene que detonar una acción. En este caso voy a hacer lo siguiente, que es continuar con la receta. Me está diciendo, ¿qué quieres que haga? Monday me está preguntando qué es lo que quiere hacer cuando esta persona sea asignada. Doy clic aquí y elijo la opción de notificar. Quiero que le notifique, vas a redactar aquí la notificación. Y en este caso lo que quiero escribir es nuevo lead asignado. La última parte es me está preguntando a quién quieres notificar y aquí tengo varias opciones. La primera es a mí, es decir, al usuario que está creando la automatización, que en este caso soy yo, a un miembro del equipo, a una persona en una columna, a un suscriptor del tablero o a un invitado. Esto del invitado es cuando el tablero es compartible. Recuerden que ya vimos eso en el webinar pasado. Échenle un ojo por si todavía no quedó clara la información. En este caso voy a utilizar la opción de la columna de persona. Entonces recuerden que tenemos 2 y lo que quiero elegir es que esto coincida con lo de arriba, ¿no? Para que cuando esta persona sea notificada, a esa misma persona le avise esto, que tiene un nuevo lead asignado. Aquí puedo ampliarlo para que no sea tan genérico. Puedo agregarle la etiqueta específica de cuál es el lead que se le asignó y para esto lo único que tienes que hacer es dentro de las opciones de aquí de los campos de abajo, estos datos corresponden a los nombres de las columnas que tenemos creadas en nuestro tablero, ¿ok? Y lo que quiero indicarles qué lead, el nombre del lead que se le asignó a esa persona y para poder asignar esa etiqueta lo único que tengo que elegir es el nombre del elemento. Recuerden que el nombre del elemento corresponde al lead. Entonces si yo agrego esta información le va a llegar la notificación no solamente diciéndome cuál es el lead, sino específicamente el nombre de la persona. Le doy en listo. En este momento ya tengo creada mi automatización. Doy clic en el botón azul
Y listo, ya está creada la automatización. Cierro aquí el menú y ahora regreso. Voy a hacer un ejemplo. Voy a borrarme aquí la asignación y me la voy a volver a asignar nuevamente para que detone la automatización. ¿Por qué? Porque lo que dice la automatización es que cuando el elemento sea asignado a alguien, en ese momento le va a notificar. Entonces me lo voy a asignar nuevamente y al hacerlo empieza a correr la automatización. ¿Cómo sé que está funcionando? Porque en la parte superior derecha, en el icono de la campanita, están las notificaciones del sistema. Y ahí ya se puso un número rojo. Si yo le doy clic, efectivamente me está diciendo nuevo lead asignado y me está indicando el nombre del lead. Recuerden que agregamos la etiqueta del título del elemento, que en este caso corresponde a María López, y vean cómo sí me está llegando con la información precisa. Si yo hago el ejercicio en los leads anteriores, me voy a borrar la asignación y me la voy a volver a asignar nuevamente en cada uno. Listo, aquí ya me llegaron las notificaciones. En la parte superior veo que tengo dos notificaciones. Si yo lo despliego, me está diciendo el nombre del elemento, que es Jorge González, y Juan Pérez. Listo, hemos creado nuestra primera automatización. Vamos a continuar con el ejercicio. Aquí tengo tres estados, ¿recuerdan? En captación, negociación y ganado. Lo que voy a hacer es voy a cambiar las etiquetas al estado por default, que siempre es el estado en gris. A este estado en gris yo le puedo asignar una etiqueta que sea, por ejemplo, por definir. Y voy a borrar también esta columna de fecha de ingreso, porque también lo quiero automatizar. Voy a borrar la asignación para poder hacer más pruebas en el sistema. Y voy a abrir nuevamente la automatización. Si yo le doy clic aquí, creo una nueva, pero no quiero crear una nueva. Lo que quiero es actualizar la que ya creamos. Y entonces nos vamos aquí en la pestaña de en medio que dice automatizaciones de tablero. Y aquí me aparecen las que ya he creado. Doy clic sobre la automatización y en ese momento se abre el editor. Si yo le doy clic aquí en más, vean cómo puedo ir agregando funciones a la receta. Por eso les decía que ustedes pueden hacerla tan completa o tan compleja como necesiten la automatización. Vamos a continuar sobre esta misma automatización, agregarle dos funciones más. La primera es que definamos que cuando la persona sea asignada a el lead, aparte de que le notifique a esa persona, queremos que establezca un estatus en una etiqueta predeterminada, las cuales ya tenemos, ¿no? Recuerden que tenemos tres etiquetas. La opción es Change Status. Entonces lo que le vamos a decir al sistema es que cuando la asigne, aparte de que le notifique, que elija que esa columna de estado, que es la única que tenemos, la columna de estado, establezca ese estado en una etiqueta en particular. En este caso va a ser en captación. Listo, ya agregué la etiqueta, doy actualizar automatización y mi automatización ya fue actualizada. Cierro el menú y la pruebo. Voy a agregarme nuevamente un lead. Entonces ahora tienen que ocurrir dos cosas. Me tiene que notificar y vean cómo ya cambió el estado a en captación. Voy a hacer la prueba aquí para que lo vean. En Jorge González me agrego el lead y vean cómo se cambia el estado automáticamente. Y aquí arriba en el centro de notificaciones me aparece la notificación que ya veíamos, ¿no? De que me asignaron un nuevo lead. Ahora vamos a probar una tercera automatización. Ya probamos dos. La primera es que cuando se asigne a alguien le notifique. La segunda es que cambie un estado. Y la tercera automatización que vamos a hacer es que asigne una fecha en automático el sistema, que es la fecha de ingreso. Digo, yo lo puedo hacer aquí manualmente. Yo sé que voy a ingresar aquí un nuevo lead y no pasa nada. No pasa absolutamente nada porque toda la información yo la tengo que agregar manual. Puedo cambiar el estado, porque aparte de que lo puedo hacer por automatización, yo lo puedo hacer también manualmente y puedo agregar una fecha de registro, ¿no? El día de hoy. Pero si son pocas columnas y el proceso es muy simple, no hay problema. Pero piensen en grande, o sea, piensen que ya van a tener una base de datos con decenas o cientos de leads todos los días y entonces tener que estar registrando manualmente la información pues es complejo, aparte que puede ocasionar un problema operativo porque se nos puede olvidar registrar la fecha o asignarlo o cambiar el estado y entonces eso va a impedir que el flujo opere de manera óptima. Por lo tanto, mi recomendación siempre es que automaticen lo más que puedan. O sea, tareas tan sencillas como asignar una fecha o cambiar un estado, siempre se lo deleguen a la automatización. Esto nos va a ahorrar minutos valiosos, pero que se pueden transformar en horas o generar un problema por no hacerlo de manera adecuada. Entonces, vamos a hacer esta automatización
que consiste en esto que hice de manera manual, que es definir el estado y cambiar la fecha de ingreso. Bueno, el estado ya está asignado perdón, el estado ya está automatizado cuando se asigna a alguien, pero lo que no está automatizado y que vamos a hacer ahorita es la fecha de ingreso, definir la fecha de ingreso. Para eso entro nuevamente a automatizar y en este caso voy a crear una nueva, porque el trigger, o sea, el que va a detonar la automatización va a ser distinto. Doy clic en el botón azul y agrego mi segunda automatización. En este caso, lo que la va a detonar es cuando un ítem o un elemento sea creado. Cuando un elemento sea creado, ¿qué quieres que haga el sistema? Y la función es set, aquí pueden buscar la función, set date, establece una fecha. Y lo que me va a preguntar el sistema es cuál columna de fecha. Como solamente tengo una, pues es la única que me aparece, pero recuerden que podemos tener múltiples columnas de fecha y debemos de elegir la correcta. En este caso es la única que existe, que es fecha de ingreso, y el sistema ya va a crear la acción, que es que cuando el elemento sea creado, inmediatamente establezca la fecha de ingreso al día actual. Creo la automatización, cierro el menú y lo probamos. Voy a crear un nuevo elemento. Nuevo lead 2. Lo creo y vean cómo ya está asignando la fecha en automático. Pruebo mi segunda automatización, asigno a la persona y al hacerlo me llega la notificación aquí arriba y el estado lo cambia a en captación. Listo, hemos terminado nuestras 3 primeras automatizaciones. Piensen en el uso que le pueden dar, en este caso es un tablero de lista de clientes, pero piensen en el uso que le pueden dar cuando empiecen a crear otro tipo de tableros para otras funciones. O sea, estas automatizaciones, cómo nos pueden ayudar en el día a día al ahorrarnos tiempo, al delegar a la automatización estas tareas repetitivas que nos pueden llevar mucho tiempo. Y no es tanto el tiempo que nos implique hacerlas, sino el problema que nos puede significar el no hacerlas, como asignar a un responsable o definir una fecha de tiempo, un plazo de atención, por ejemplo, ¿no? Eso es todo por hoy. Espero que las funciones te hayan gustado, hayan sido de utilidad. Y si quieres probar la herramienta, te voy a dejar en la descripción de este video un enlace para que puedas probarlo gratis por 14 días y pruebes lo que vimos hoy, las funciones que vimos hoy. También te recuerdo unirte a la comunidad en Discord Monday en español, en el que te estaré compartiendo contenido, recursos, plantillas para que sigas probando. Y hay un canal exclusivo llamado Lunes de Monday en el que me puedes dejar tus preguntas que con gusto podré resolver en los siguientes webinars. Eso es todo por hoy. Soy Inés Miranda y nos vemos la siguiente semana.